Pues muy bien, amados hermanos, voy a tratar de que no sea muy fuerte, que se oye bien ahí, ¿verdad? Y pues muy bien, estamos en una serie acerca de la Biblia, del origen de la Biblia. Muchas veces tenemos dudas, ¿cierto? De por qué creemos en la Biblia, cómo se conformó, realmente la Biblia que hoy tenemos es fiel a los textos originales, cómo fueron elegidos cada uno de sus libros. En fin, esperamos que en estos estudios podamos tener mayor convicción, mayor entendimiento de por qué hacemos lo que hacemos. Y pues bueno, es importante tratar de ver cómo nos llegó la Biblia hasta el día de hoy. En particular, el día de hoy vamos a hablar del Antiguo Testamento. Cómo se formó el Antiguo Testamento, cómo llegó a nuestros días y cuál fue el proceso para que se preservara fielmente la escritura a lo largo de miles de años, ¿no? Que no hubiera alteración en la distancia, en el tiempo, en las personas, que alguien pudiera cambiar. Así es de que las palabras de Dios vamos a tratar de estudiarlas. El objetivo es entender cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, qué libros se incluyeron, compararlos con otro tipo de fe. Por ejemplo, nos encantaría hacer un análisis, una comparación con los libros del Tanakh hebreo, por ejemplo, hoy con los libros de la Iglesia Católica. ¿Qué diferencias hay con cada uno de ellos? Así de que vamos a tratar de ver este trabajo que hicieron los profetas, los escribas, los hermanos de la iglesia a lo largo de los años para tratar de conservar fiel las enseñanzas de Dios a lo largo del tiempo y cómo guió Dios a su pueblo de Israel para poder preservar las escrituras y conformar el Antiguo Testamento. Y pues bueno, vamos a comenzar, hermanos, primeramente con el texto base. Si quieren acompañarme con su mirada en Romanos 15:4, escritura del apóstol Pablo, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, ¿no? Entonces vamos a ver cómo a lo largo de la historia se ha compuesto el Antiguo Testamento y eso nos va a ayudar a confiar más, a estar más seguros de que esta es la fe correcta, que estamos en una iglesia bíblica, en una iglesia de sana enseñanza, de sana doctrina, y tener mayor esperanza para el futuro, para tener también respuesta que dar a aquellos que demandan conocer acerca de nuestra fe, poder ver cómo Dios ha cumplido su palabra, de revelar su palabra y de que se cumpla, ¿no? Entonces vamos a tratar de profundizar al respecto. Y me encantaría que viéramos primeramente Deuteronomio 5:22. Deuteronomio 5:22. Dice así: estas son las palabras que Jehová habló a toda vuestra congregación, ¿no? Y entonces ahora va a enumerar cuáles las palabras de Jehová, de Dios, ¿no? Y bueno, pues podemos ver que primeramente el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas, fundamentalmente en hebreo y en arameo, ¿no? Que es el lenguaje que habló nuestro Señor Jesucristo. En este Antiguo Testamento va a haber varios géneros literarios: historia, poesía, profecía. Básicamente van a poder formar esta colección: historia, profecía y también poesía. Y vamos a ver qué libros están dentro. Primeramente, tenemos como referente la Biblia hebraica. Ellos le llaman el Tanakh. El Tanakh. A esta colección de libros, los judíos le llaman el Tanakh. Y básicamente su nombre, Tanakh, está agrupando a tres vertientes. Número uno, la Torah. La Torah es la ley. Número dos, Nevim. Y número tres, Ketuvim. Y vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, los primeros 5 libros, que nosotros los conocemos como el Pentateuco, esos libros fueron escritos por Moisés, ¿verdad? Que es Génesis, Éxodo,
también Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Y bueno, pues esto básicamente hablan desde la creación, el pacto con Abraham, todo el éxodo que tuvo Israel en Egipto, hasta que llega la entrega de la ley en el monte Sinaí. Y bueno, pues aquí vemos, ¿verdad?, cómo ahí empieza este mandato. Estas son palabras que Jehová habló a toda vuestra congregación. Así es de que tiene mucha importancia, ya que va a servir para el pueblo judío en ese tiempo como una base legal. Todas las leyes de los judíos de ahí están escritas, una base legal, una base moral, una base espiritual para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver sus orígenes desde ese tiempo. Bueno, posteriormente vienen los profetas, el Nebim. Básicamente, los profetas, perdón, antes de los profetas están los libros históricos. Los libros históricos también aquí son incluidos. Ahorita vamos a ver toda una tabla en donde vienen básicamente libro por libro. Coincidimos Reina Valera 60 con los libros judíos. Y bueno, pero hablando en general, la sección que viene como libros proféticos y sapienciales, básicamente tienen que ver con los profetas anteriores, desde Josué, desde Jueces, Samuel, ahí en Reyes también vemos que hay profetas, posteriores ya los profetas grandes como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel y los 12 menores, ¿no? Desde Oseas hasta Malaquías. Y este propósito de estos libros tiene el objetivo de advertir al pueblo, de corregir las prácticas que están llevando y de prometer restauración si hay obediencia. Si hay obediencia, va a haber esa restauración y solamente mediante el Mesías, mediante Jesucristo. ¿Amén? Amén. Posteriormente viene el Ketubim. Ketubim básicamente ahora sí son los libros que tienen un contenido variado, pero son libros poéticos, y ahí vemos los salmos, los proverbios, Job, ¿verdad? Tenemos anteriormente los libros históricos, en el que tuvimos vienen los libros históricos de Esdras, Nehemías, Crónicas y los apocalípticos como los de Daniel. El propósito de estos libros tienen reflejar la adoración del pueblo, también la sabiduría divina y cómo tener una relación personal con Dios, ¿no? Entonces son libros muy importantes y su estructura está mostrando un diseño divino desde la ley, los profetas, los escritos, todo lo que es la sabiduría está ahí incluida, ¿no? Y nos va mostrando un plan redentor desde el inicio hasta que se cumple ese plan redentor con Jesucristo. Pues muy bien. Primeramente, ¿cómo fue que se hizo el canon? Canon significa vara de medir, ¿no? Una vara que va a medir las cosas exactamente y dándole el peso que corresponde. Va a poder decir su valor o su falta de valor, ¿no? Entonces, la palabra canon viene de una palabra griega, canon, y bueno, pues significa, como mencionaba, regla o medida. Y vamos a ver cómo fue que se conformó este canon en el Antiguo Testamento. Fue escrito la primera parte por Moisés, como decíamos. Aquí vamos a ver en Éxodo 24:4 cómo fue escrito el Pentateuco, o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Dice Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, ¿no? Entonces, el canon básicamente lo que está haciendo es indicar cuáles son los libros reconocidos como inspirados por Dios. El canon va a tener los libros que son reconocidos como inspirados por Dios, ¿no? Y bueno, desde el principio, estos libros fueron tratados justamente con reverencia, con respeto, con adoración por los escribas, por los profetas, ¿verdad? Desde el principio se reconoció su origen divino.
y se ha conservado hasta el día de hoy esta reverencia, este cuidado. Vamos a ver también que en este proceso de canonización nadie los eligió, sino que a lo largo del tiempo fueron usados por la misma fe, por el mismo pueblo judío, fueron usados, fueron reconocidos y utilizados dentro de las sinagogas, dentro de las iglesias. Y bueno, vamos a ver lo que dice Jeremías 36:4. Jeremías 36:4 dice, y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Así es de que, aunque no escribieron directamente muchos profetas, también los escribas fueron dirigidos, textualmente como vemos aquí, Jeremías dirige directamente a Baruch para que Baruch pueda escribir el Antiguo Testamento, partes del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, este profeta va a dictar las palabras de Dios a Baruch. ¿Sí? Es un ejemplo, hermano. Como desde el principio Dios va cuidando todo lo que está escrito ahí. Y Esdras 7:10. Esdras sabemos que fue de los que más se encargó, ¿verdad?, de recuperar todo lo que es la escritura, como le habló, escribía y hablaba al pueblo judío, ¿verdad? Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Muy bien, entonces después y durante el exilio babilónico del pueblo judío, pues los textos se recopilaron. No nada más hubo una restauración física de Jerusalén, por ejemplo, sino una restauración de la palabra de Dios. Se van recopilando todo lo que se conoce como la palabra de Dios en ese tiempo y se va reafirmando cada texto, cada libro de este, que lo va a componer, ¿no? Del canon. Y bueno, Esdras juega un papel muy importante en esa recopilación y está poniendo su corazón, ¿verdad? Él dispone su corazón para entender, para poder comprender, para inquirir cuál es la ley de Jehová. Entonces, pues podemos ver que ha habido momentos en los cuales se ha hecho un trabajo mucho más arduo, mucho más profundo, más allá del éxodo, más allá de la diáspora, de la separación del pueblo judío, se hicieron trabajos, ¿no?, para confirmar cuáles son los textos que fueron aceptados y usados por la comunidad judía. Amén, hermanos. Entonces, el canon básicamente no fue aprobado por ciertas personas, sino se confirmó qué textos fueron usados y aceptados por la comunidad judía. Y pues vamos a analizarlos. Miren, aquí podemos ver la comparación del Tanakh judío con Reina Valera 60, libro por libro. Por ejemplo, en todo lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, tenemos también los libros correspondientes en el Tanakh, ¿no? Y bueno, todo esto entra primero en la Torah. La Tanakh es todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Tanakh. Básicamente es una conjunción de tres vocablos. Tanakh, que habla primeramente de la Torah, ¿tá? De Torah. Nevim y Ketuvim. Entonces, Tanakh significa Torah, Nevim y Ketuvim, ¿sí? Y bueno, los primeros 5 libros son los que conforman la Torah. Y aquí vemos desde Berishet, que sería como en el inicio, ¿no? Desde el inicio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Ahí empieza con esta palabra. Y bueno, en el libro de los judíos viene así presentado. Posteriormente podemos ver los libros de Levin y Ketuvim. No tenemos la misma conformación, hay menos libros en el Tanakh porque están agrupados, hay menos libros en el Tanakh. Sin embargo, podemos ver dónde se localizan, tanto los libros históricos desde Josué hasta Esther, y podemos ver en el Tanakh dónde se encuentran. O sea, tenemos exactamente los mismos libros del pueblo judío. También los libros proféticos, perdón, sapiensales, son estos, y pues muy bien aquí los podemos ver, y en el Ketuvim, en donde se encuentran, bajo qué nombre. Amén, hermanos.
Entonces no llevamos un texto diferente en el Antiguo Testamento a los judíos. Posteriormente los libros proféticos, aquí están, y aquí en el Levín, como aparecen y los nombres que tienen en el Tanakh. ¿Amén, hermanos? Sí. Correcto. Ahora vamos a hacer un análisis con lo que son los libros de la Iglesia Católica. ¿Qué diferencias tenemos con la Iglesia Católica? Ya vimos que no hay ninguna diferencia con los libros del pueblo judío. Con la Tanakh judía no hay diferencias, pero sí lo va a haber con la Iglesia Católica y vamos a ver por qué. Número uno, nosotros vemos que estos libros que no tienen, digamos, una autoría divina, no son incluidos ni por el pueblo judío ni por nosotros. Sin embargo, la Iglesia tradicional sí los incluye. Número uno, debe de tener ciertas características. La primera es la autoría. Tiene que ser escrito por un profeta o alguien con autoridad divina, un profeta o alguien dirigido por un profeta. Si no está escrito por un profeta, no es parte del canon. Número dos, tiene que tener conformidad y armonizar con la ley, como escrito. En la Biblia es como un sistema en donde todo coincide perfectamente, es inerrante, no hay contradicción, no puede haber una palabra en la Biblia que se contradiga a sí misma, es inerrante, entonces tiene que haber armonía en toda la escritura y tiene también que tener un uso continuo, estar usado a lo largo del tiempo por el mismo pueblo judío, regularmente ser utilizado en los templos, en las sinagogas, es importante para que forme parte del canon. También debe ser probado por el tiempo, debe ser conservado, aceptado a lo largo de las generaciones. Si hubo una generación que no lo aceptó, se considera que son apócrifos, que no son parte del canon. Nosotros le llamamos libros apócrifos. Sin embargo, la iglesia tradicional le llama libros deuterocanónicos. Deutero significa otro canon, y ellos lo aceptan como libros inspirados por Dios. Y ahorita vamos a ver por qué no. Entonces, el mismo canon hebreo rechaza estos libros apócrifos o estos libros deuterocanónicos, ¿no? Los rechazan, ellos no los llevan. Son libros útiles en cuanto a que narran algunas situaciones históricas, pero no son divinos porque caerían en contradicciones. Y vamos a ver cada una de estas contradicciones porque es importante que nosotros como cristianos sepamos por qué no llevamos estos libros, en qué contradicciones caen particularmente. Y vamos a ver uno de los libros apócrifos es Tobías. Tobías enseña que dar limosnas es un medio para perdonar pecados. ¿Cómo ven? Dar limosnas es un medio para perdonar pecados. Y bueno, eso entra en contradicción con Primera de Juan 1:7. En Primera de Juan vemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no nuestro dinero. Con el dinero no podemos comprar perdón. Y era una práctica que llevaba la iglesia tradicional, la venta de indulgencias. Se daban textos en donde anotaban la cantidad y se perdonaban los pecados, ¿no? Eran como indulgencias plenarias. Y pues vemos ver que eso no ocurrió, ¿verdad? Otro, en Judith. Judith que justifica el engaño y el asesinato como medios para alcanzar un fin. Pregunto, ¿el engaño, la mentira y el asesinato es una enseñanza de Cristo? ¿Es una enseñanza desde siempre que eso es un medio para alcanzar los fines? Pues entonces no, ¿verdad? Entra justamente, es contrario a las leyes que tenemos, ¿no? Desde las leyes de Moisés, son contrarias. Entonces, tampoco es válido. Me faltó comentar en el libro de Tobías que habla de la magia. La magia. Aquí en el libro de Tobías se manifiesta el hígado de un pez para ahuyentar a los demonios. El hígado de un pez. Imagínense que trae el hígado de un pez para ahuyentar demonios, ¿no? Es así, ya se van los demonios
Entonces, por eso la iglesia no ha llevado estos libros, vamos a ir viendo. Entonces, hay una orden en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 a 12, en donde se prohíbe cualquier práctica mágica, ¿no? Entonces, otro libro apócrifo, Sabiduría, enseña la preexistencia de las almas que existieron, que son eternas, ¿no? Desde siempre. Y esto contradice lo que vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, en donde Dios crea el alma con el cuerpo en ese mismo momento, ¿no? Eclesiástico afirma que la salvación es por obra, en donde en Eclesiástico 3:30 manifiesta que el agua apaga el fuego y la limosna expía los pecados. La limosna expía los pecados. Entonces, eso contradice, por ejemplo, Efesios 2, versículos 8 a 9, en donde vemos que la salvación es por gracia. Entonces, bueno, ahorita ya tenemos un poquito más de conocimiento de cómo en los libros proféticos que afirman y contradicciones caen con la Biblia que nosotros llevamos y que los mismos judíos llevan. Por otro lado, tenemos también el libro de Baruch. Este no tiene evidencias históricas, se considera incorrecto históricamente, ya que menciona que Baruch estaba en Babilonia cuando estaba en Jerusalén, cosas así. Macabeos, primera y segunda de Macabeos, también tienen algunas contradicciones, por ejemplo, orar por los muertos. Orar por los muertos es una práctica que nosotros no hacemos, como la iglesia tradicional, ¿no? En donde el apóstol Pablo afirma en Hebreos 9:27 que después de la muerte viene el juicio, ¿no? Y una vez juzgado, una vez muerto, eres juzgado y entonces ya no hay nada más que hacer, ¿no? Podemos interceder nosotros en vida. En vida podemos interceder que Dios toque el corazón de las personas. Pero una vez que han muerto, ya no oramos nosotros por los muertos. Ya se decidió su destino en vida, su destino eterno. Si aceptaron a Cristo, si vivieron por fe, serán salvos, ¿no? Y hecho está. Pero si no vivieron conforme a eso, por más que nosotros oremos por los que ya murieron, no podemos sacarlos de un lugar para llevarlos a otro, ¿no? Eso contradice las escrituras. Entonces, así podemos ver también, por ejemplo, en Daniel, en Esther, el uso de métodos engañosos, por ejemplo, para probar la idolatría. Por ejemplo, Daniel se maneja en este libro de Bel y el dragón, en donde hay un dragón que es un dios en ese tiempo, y bueno, Daniel hace una poción, le da de comer, lo envenena y lo mata. Entonces, no son prácticas que sean congruentes con la forma de ser de Daniel. Daniel hubiera orado en ese momento, ¿no? Una oración y Dios hubiera actuado, pero no con pócimas venenosas para matar a un dragón o un supuesto Dios. Les invito a que lo vean, si tienen una Biblia católica, en Bel y el dragón, capítulo 1, versículos 24 y 28, pueden encontrar esta parte que es un poco media mítica, ¿no? Empezando por los dragones. Entonces, como que no, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de textos y es importante ver que el canon hebreo no los incluye, los rabinos no lo incluyen, no se considera profecía. De hecho, estos libros fueron escritos en el periodo intertestamentario, que es de entre 300 y 400 años. Hay un silencio y estos libros apócrifos en ese espacio son escritos. Y se supone, de acuerdo a los rabinos, después de que viene desde Malaquías, se cierran los libros del canon. Ya no hay profecía, se cierra la profecía para ellos, ¿no? Y después vienen estos libros apócrifos deuterocanónicos. También Martín Lutero y otros reformadores no los incluyeron porque no fueron aceptados por el judaísmo, básicamente, ¿no? O sea, hay mucho respeto y mucha concordancia con lo que es parte del Antiguo Testamento, la formación del Tanakh, como veíamos, ¿no? Entonces son libros
pues útiles porque hablan acerca de los usos, de las costumbres de ese tiempo, son útiles en un cierto sentido histórico, hablan de usos y costumbres, como mencionaba, pero no tienen un valor dentro de la fe, no tienen un valor en donde se consideren inspirados divinamente, ¿no? Así es de que, pues bueno, podemos ver aquí que la Reforma también tomó la decisión por parte de la fe o de la Iglesia Católica de incluirlo. Por ejemplo, en 1546, en donde fue el Concilio de Trento, la Iglesia Católica afirma que estos libros deuterocanónicos son parte de sus normas de fe y conducta de la Biblia. Entonces, lamentablemente, los adoptan como una respuesta a lo que Lutero había dicho. Ah, sí, estamos mal, pues no estamos mal, estamos bien. Y este es el canon, ¿no? Entonces, ahí se decide. Y pues bueno, pues esa es una de las principales diferencias que nosotros tenemos como iglesia evangélica con la iglesia tradicional, que nosotros no creemos en esas partes del Antiguo Testamento. No incluimos esos libros porque ni siquiera el pueblo judío los lleva y caería en contradicciones, ya vemos cuáles contradicciones, con todo el canon, todo el Tanakh, ¿no? Entonces, eso marca la diferencia. También en el Nuevo Testamento hay diferencias, pero no estamos hablando del Nuevo Testamento, ya lo veremos en su momento, pero sí, y en particular con el Antiguo Testamento. Bueno, bueno, esa fue la forma en cómo se conformó. Ya vimos las características que deberían de tener los libros para ser aceptados como canónicos, como mencionábamos, ser usado por las iglesias, haber estado escrito por algún profeta o dirigido por algún profeta, ¿verdad? Estar siendo usados a lo largo del tiempo por el pueblo judío, eran características, y bueno, aquí vemos en especial que, como vimos, los libros apócrifos son intertestamentarios, ¿no? Recordemos que toda escritura del Antiguo Testamento se detiene 400 años antes de que llegue Jesucristo, como un tiempo en donde ya no hay más revelación y en donde la revelación vuelve a darse a través de la vida de Jesucristo. Muy bien, entonces nosotros llevamos más libros. Los libros de Reina Valera en el Antiguo Testamento son 39 libros, que son exactamente los mismos libros del Tanakh judío, pero ellos llevan un poquito menos porque los agrupan, mientras que la Iglesia Católica lleva 46 libros, ¿no? Los 39 del canon protestante, más 7 más llamados, como decía, deuterocanónicos, o bien otro canon, ¿no? Ya vimos libros como Tobías, Judith, Eclesiástico, Macabeos, algunas adiciones de Daniel y de Esther, ¿no? Son adiciones, historias complementarias, pero que caerían en contradicciones. Y en cambio, por ejemplo, el Tanakh, como vimos, solamente tiene 24 libros, menos, pero no porque sean menos libros, sino porque están agrupados ahí de diferente manera. Por ejemplo, los libros de Primera y Segunda de Reyes están agrupados, o Primera y Segunda de Nehemías están considerados, así de que también todos los profetas menores están agrupados en un solo libro. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos con las iglesias, con la iglesia tradicional, ¿no? Y las coincidencias que tenemos con el pueblo judío. Afirmamos que el canon fue directamente dirigido por profetas que Dios usa para hablar por él, ¿no? Él cumple con esa función de transmitir al pueblo la voz de Dios. Un profeta hace eso, ¿no? Entonces su mensaje no nada más lo hablan en su momento, si lo documentan, porque no nada más es para ese tiempo o ese momento histórico, sino que también está con el objetivo de guiar a la creación, guiar a sus hijos, guiar al pueblo de Dios. Y bueno, podemos ver que ahí entra pues Isaías, Jeremías,
Ezequiel, ellos registran sus profecías directamente, que eran también para el futuro. Amén, hermanos. Hubo escribas que también fueron ellos directamente como Moisés. Moisés directamente escribe el Pentateuco, los primeros 5 libros. Y bueno, ellos llevan también ese sistema muy meticuloso de preservar la escritura, ¿verdad? Hacen tiempo de enseñanza también, se dan el tiempo de transmitir oralmente al pueblo judío, se dedican a transmitir el mensaje de Dios de manera oral y escrita. Anteriormente vimos los medios, ¿verdad? De piedra, de papiro, los cuales se utilizaban en ese tiempo mucho para poder, pues, ¿cómo se llama? Escribir y dejar como un legado hacia el futuro la palabra de Dios. Vimos también cómo eran cuidadosos de cada letra, cada versículo, cada coma, cada tilde, evitando errores. Si había un error, quitaban toda la hoja, la arrancaban y ya no la podían utilizar. Había que contar, eran contadores, ¿no? Eran contadores que contaban cada letra, cada palabra, cada versículo, contaban perfectamente y entonces si cumplía con ese trabajo de normas estrictas de escritura hecho por los escribas y supervisores de escribas que se encargaban de asegurar la fidelidad, entonces sí eran conformados, ¿no? Y podemos ver 1580, perdón, 15.800 copias en total de la escritura completa, ¿no? De todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces podemos ver la fidelidad de Dios, incluyendo, como mencionaba hace ratito, en las cuevas de Qumran, como aparecen otra vez pergaminos, escritos, papiros, que eran muchísimo más anteriores que los anteriores de los textos masoréticos, ¿no? Como vimos hace ratito. Entonces, confirmando todo lo que es la autenticidad y el cuidado que Dios ha tenido en preservar su obra. Y pues bueno, vemos, hermanos, cómo pues así fue conformado el texto, la Biblia. Entonces, pues bueno, concluyendo, hermanos, me encantaría que leyéramos Salmos 12:6, no sin antes decirles, confirmarles que todo esto ha sido preservado, ¿verdad? Perfectamente en todo el mundo, hoy por hoy, hasta los líderes de naciones guían sus pasos o pretenden guiar sus pasos y hay un respeto enorme hacia el pueblo judío, hacia sus costumbres, cómo ha tratado de ser desacreditada la palabra de Dios, destruida y ha sobrevivido porque tiene carácter divino, porque tiene poder, el poder de transformar nuestras vidas, de guiarnos, de ser la luz que guía nuestros pasos, ¿no? Entonces tiene un carácter divino y ha sido progresivamente elaborado. Hay un canon, hay una regla inmutable en donde no admite mayor revelación, como los textos apócrifos, porque realmente no coinciden con lo que son las normas, ¿verdad? Para la canonización de estos textos. Y bueno, pues vemos el trabajo de los profetas, de los escribas. Ellos fueron instrumentos útiles a Dios, fueron fieles en su trabajo de adoración a Dios y han sido su esfuerzo, su trabajo transmitido muy cuidadosamente hasta nuestros días. Y bueno, nosotros tenemos el día de hoy primeramente que agradecer ese trabajo a Dios, ¿no? Agradecerle a Dios por su palabra, agradecer porque es lumbrera para nuestro camino, su palabra. Debemos de estudiarla por nuestro favor, para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para tomar decisiones sabias, para saber guiar nuestras vidas y las de los nuestros, para no errarnos. Recordemos que pecado es errar en el tino, ¿no? Erramos cuando pecamos. Toda persona que practica pecado está cometiendo ese error, errar en dar al blanco. Y solamente esta norma de fe y conducta que nosotros llevamos es certera
en hacer que todo lo que nosotros decidimos bajo la sabiduría, bajo la luz de Dios, nos va a llevar a un buen fin, a buen puerto nos va a llevar, ¿no? Alejados de Él estamos perdidos y lo único que vamos a hacer es tener un momento de placer en pecado y posteriormente un largo tiempo de sufrimiento, de soledad, de vacío, de insatisfacción. Estamos hablando de una palabra que debe guiar nuestras vidas. Estamos hablando del texto, que es el texto del texto, ¿no? Y que se habla mucho, se vende mucho, el número uno en ventas en todo el mundo a lo largo de todos los años, y que pocas veces es leído, y sobre todo por las personas que supuestamente deben de leerlas, ¿no? Como vimos que realmente la Iglesia católica se diera el tiempo de estudiarla, de entenderla, de ver las contradicciones, yo creo que se apartaría. Muchos se han apartado también, y nos hemos apartado, muchos, ¿verdad? Tenemos esta formación de nuestra niñez, sin embargo, al conocer más, al profundizar más, nos damos cuenta del error doctrinal que tienen las enseñanzas de este tipo de iglesias. Y bueno, nosotros no buscamos estar en una iglesia grande, sino estar en la iglesia verdadera, en la iglesia que conserva a lo largo del tiempo no una tradición, sino las enseñanzas apostólicas, todo lo que los apóstoles, que fueron sus seguidores de Jesús, y todo lo que el pueblo judío tiene, tratar de ser lo más respetuosos, como palabra de Dios, lo más fieles a ellos, ¿no? Entonces, estamos invitados el día de hoy a reflexionar sobre el trabajo de la fidelidad de Dios para preservar su palabra a lo largo del tiempo, y ha sobrevivido a generaciones y generaciones y generaciones, y será lo único, hermanos, que se va a preservar hasta el final, y cada vez más fuerte, y es palabra de amor. Su mensaje es amor, que nos amemos los unos a los otros, tal como Él nos ama. Entonces, hermanos, como dice, dura cosa es darle patadas a cosas al aguijón. Gracias, hermano. Justamente hacemos todo lo contrario, ¿verdad? De lo que nosotros estamos buscando, estamos haciendo todo lo contrario cuando le damos la espalda a Dios y a su palabra, que hasta el día de hoy es fuerte, está presente hasta nuestros días. Así es de que reflexionamos esto, hermanos, y estemos más convencidos de por qué no llevamos esa Biblia. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y cuáles son las diferencias que nosotros tenemos con el pueblo judío? Principalmente que ellos no llevan el Nuevo Testamento, ¿no? Ellos no llevan todas las enseñanzas de Jesucristo, siguen esperando al Mesías, porque Jesucristo no cumplió con las características del Mesías esperado, porque no fue un líder político, no fue un líder guerrero que ayudara a que el pueblo judío fuera, digamos, dominador de todo el mundo, ¿no? Y pues bueno, amén, hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Me gustaría que me acompañen a leer al unísono Salmos 12:6. Salmos 12:6, que dice: la palabra de Jehová es limpia, permanece para siempre. Amén. Gracias, hermano.